Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros y ser nuestro amigo. Y cuando uno estudia la historia bíblica en el Antiguo Testamento, Dios quiso tener una casa en medio del pueblo y entonces mandó a construir el tabernáculo. El tabernáculo es la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Cuando Jesús Adrián canta, quiero ser tu amigo, quiero estar cerca de ti, eso es una gran verdad. Mi querido televidente, las religiones a veces han mostrado un Dios justiciero e implacable. Él es santo y justo, sí, pero Él quiere morar en medio de nosotros. Por eso mandó construir ese templo portátil en el Antiguo Testamento, que es el tabernáculo, que equivale al templo que construyó Salomón después, que equivale al templo que Jesús visitó, que reconstruyó Herodes, y que equivale hoy día a nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y Él quiere habitar con su presencia a través del Espíritu. Entonces la Biblia toda tiene una secuencia de una revelación que va siendo cada vez progresiva y mayor. Entonces, lo emocionante del estudio bíblico es ese, que desde el principio Dios se mostró como el amigo, quiero estar contigo, quiero que me conozcas. ¿Y cómo le conocemos? Única y exclusivamente a través de su palabra escrita o su palabra encarnada. ¿Qué quiero decir? Pues la palabra escrita es la Biblia y la palabra encarnada es Jesús. Palabra escrita y palabra encarnada. Y allí se le conoce a Dios. Y Dios quiere hacer amistad con nosotros. En este tiempo de reflexión, de Semana Santa, Jesús llega al punto culminante de su tarea. ¿Cuál era? Derramar su sangre en sacrificio, morir en sacrificio. ¿Por qué? Porque se había establecido, ya lo vamos a ver, que había que derramar la sangre de un cordero o víctima inocente por el culpable, el inocente morir por el culpable. Un corderito inocente se llevaba al sacerdote y la culpa del varón que presentaba al cordero caía sobre el cordero inocente y él tenía que pagar con su vida, derramando su sangre, porque la vida de la carne está en la sangre, para poder así el pecador sentirse aliviado de su pecado. Así de sencillo. Y eso que así era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Jesús es el Cordero de Dios que asume todo el pecado del hombre y derrama su sangre en sacrificio para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Ya lo veremos despacio. Yo en esta mañana, en este mediodía de jueves, no tengo afán. Siento en mi corazón que es muy importante explicar claramente qué es la Pascua y qué es la Semana Santa. ¿Y por qué le llamamos nosotros la Semana Santa a lo que los judíos llaman y la Biblia llama la Pascua? El gran propósito entonces de Dios para los hombres es que le conozcamos, que seamos sus amigos. Pero la gran barrera que el hombre tiene para acercarse a Dios es su pecado, su naturaleza pecaminosa, su rebeldía. Pero el gran regalo de Dios para acercarnos fue el Cordero Jesús, el Cordero de Dios. El gran acontecimiento fue su sacrificio a nuestro favor en la cruz del Gólgota. Y la garantía
de nuestro perdón y la seguridad de la eternidad fue confirmada en la resurrección de Cristo de entre los muertos. El más bello acontecimiento de la Semana Santa no es la vida, muerte, pasión, sepultura de Cristo, fue la resurrección, que es también aquí, valga decirlo, una diferencia entre lo que se celebra y el verdadero significado. ¿Qué se celebra? Se celebra el Jueves Santo, se celebra el Viernes Santo la crucifixión, el Sermón de las 7 palabras, se celebra el sábado el Santo Sepulcro, pero se olvidan del domingo de resurrección. Yo preferiría que no celebrásemos estos días y le diéramos todo el énfasis al Jesús resucitado, al Jesús eterno y vivo, al Jesús que venció la muerte, al Jesús que dejó la tumba vacía, el Jesús que subió al cielo y que mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La religión a veces se queda en la parte contemplativa del sacrificio de Cristo en la cruz. Por ahí vi en estos días las procesiones, que el Señor caído, que la Verónica. Entonces se quedan en el énfasis de la pasión y muerte. Permítame hoy, y llámeme, ahí están los teléfonos si quiere, participe. Permítame hoy pedirle a usted, querido televidente, donde quiera que se encuentre, que salgamos de la celebración de la pasión y entremos a la celebración de la resurrección. Dicho de otra manera, que dejemos nuestra religiosidad por un Jesús sufriente y muerto y entremos en la gloriosa vida poderosa del Jesús resucitado y eterno. Eso es. ¿Por qué tenemos que hacer el énfasis en el crucifijo y no en el resucitado? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿No será que por eso adoramos tanto a la muerte y le damos tanta trascendencia a la muerte? Porque lo que adoramos es al Cristo crucificado. Cuando debiéramos de cambiar un poco la sintonía y empezar a adorar al Cristo resucitado, al que vive por los siglos de los siglos, el que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, el que desde allá controla desde su trono de gracia, el que envió el Espíritu Santo sobre la tierra para convencer a los hombres de pecado, justicia y juicio, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el eterno Salvador, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el juez que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y a establecer un milenio de paz, un milenio donde Él gobernará. Y estaremos nosotros allí gobernando con Él, los que hemos creído en Él. Crea en Él para ser salvo. Confíe en Él para ser santo. Sígale a Él para una vida abundante. Eso es la Semana Santa. Ay, pero pues nos confundimos con tanta religiosidad, con tanta tradición, ¿no? Ahí están discutiendo si en Turín está o no la mortaja de Jesús. Pues no está. Empezando porque yo no creo que una tela dure 2011 años, más de 2000 años. En segundo lugar, no añade absolutamente nada a mi fe el que hayan encontrado una espina de su corona o su sudario. No, absolutamente nada. ¿Cuánto se ha especulado con reliquias que se encontraban en algunas estampas que se vendieron por todo el mundo que contenía una astillita de la cruz? ¿Por qué nosotros le damos el valor a las cosas que no son? ¿Qué es entonces el gran tema de la Semana Santa? El perdón de Dios a todos los que nos acercamos a Jesús. Él quiso hacer en medio de nosotros su habitación y Él quiere compartir con nosotros
su amistad, pero no con sus condiciones ni las mías, sino con la obediencia a sus recomendaciones, a su manual de instrucciones, a sus preceptos, normas y mandamientos. Mucha gente quiere la salvación, pero a su manera. No. El que cree en Dios como dice la Escritura, gritaba Jesús en la primera Pascua. En la primera Pascua Él llegó al atrio del templo y le gritó a todo el auditorio: el que tenga sed, venga a mí y beba, dijo Jesús. Y de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice la tradición, no como dice el sacerdote o como dice el pastor de turno. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá el manantial del Espíritu Santo, que no solamente le da una vida abundante, sino que le garantiza el perdón, la salvación y la vida eterna. Le insisto, 3:15-12:90. Le insisto con el 4:85-34:49. El significado de la Semana Santa, de la Semana Mayor. La canción que escuchamos, Cerca de ti, es muy reveladora de lo que Dios ha querido hacer: vivir en medio de nosotros, vivir con nosotros y vivir en nosotros. A tal punto llegaba el apóstol Pablo, que lo expresaba en una manera contundente: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ese es uno de los hermosos versículos, Gálatas 2:20, que nosotros debemos tener en cuenta y aceptar. Amables televidentes, les voy a invitar entonces no solamente a comprar un ejemplar de la Biblia. Si no lo ha comprado, pues si tiene uno en su casa, tráigalo y abra en el libro de Éxodo. Y vamos a empezar a mirar despacio lo que es la pedagogía de Dios, la pedagogía divina para enseñarnos de verdad estas grandes verdades, esta gran revelación de Dios para nosotros. Mire usted, capítulo 12, ahí encuentra usted la Pascua, que es la celebración. La gente dice felices Pascuas. Bueno, ¿por qué? ¿Esta es la Pascua o fue en diciembre? Este es el tiempo de la Pascua. Hace más o menos 2000 años, un poco más de 2000 años. 2000 años tenemos de era cristiana, 1500 atrás, por ahí hace 3500 años, Dios visitó a un pueblo sufrido, esclavo por 400 años. Y el faraón no los quería dejar salir de la esclavitud. Puede ser que usted esté viviendo la esclavitud de un vicio, de un pecado, ajeno a Dios. Libérese en esta Pascua de esa esclavitud. Después de que Dios, a través de Moisés, castigó durante 10 veces, 10 plagas, a todos los dioses e ídolos de Egipto. Egipto era un imperio. A veces la gente pierde el contexto de donde se dan estas historias. Si hubo un primer imperio, yo creo que fue el imperio de los egipcios y los faraones. Todavía hoy nos hablan sus grandes construcciones, como las pirámides, las esfinges esas que se encuentran en Egipto hoy día. Y esas pirámides eran, parece, las tumbas del faraón. Imagínese usted semejante obra arquitectónica. ¿Cuál no sería el culto a la personalidad del faraón?
¿Cómo no sería de poderoso ese imperio que esclavizó a los hebreos durante 400 años? Entonces Dios los quiso liberar de allí, soltar las ataduras de la esclavitud. Y tuvo que entrar castigando a todos esos dioses paganos de Egipto. El Nilo era casi un dios para ellos. Y lo primero que Moisés hizo fue convertir el agua del Nilo en sangre. Y así fue. Entonces, después del Nilo vienen otras plagas, ¿no? Adoraban en la naturaleza algunos animales como las ranas, y hubo una invasión de ranas. Adoraban como algunos adoran a la Pachamama, que es la madre tierra. Yo la respeto. Lamento que la ecología esté haciéndole daño a los recursos naturales y a la madre naturaleza, pero ella no es Dios. La naturaleza no es Dios. Amigos ecologistas, no hagan de su respeto a los recursos naturales un ídolo. Una cosa es la ecología y otra cosa muy distinta es la ecolatría. Idolatran. Entonces hubo un castigo a la tierra y se convirtió en una plaga de piojos. Y después adoraban animales como Apis, como el becerro, como los bueyes. Entonces hubo úlceras sobre el ganado. Y luego adoraban el sol algunos en Egipto, y hubo tinieblas castigando a ese Dios, castigando al Dios tierra con piojos, castigando al Nilo con sangre. Y después de esas 10 plagas, que la última fue la muerte de los primogénitos, por fin el faraón, el imperial, el poderoso, el semidios, al que se le rendía el mundo entero, cedió ante el poder del Dios de la Escritura, del gran yo soy, del Dios que predicaba Moisés, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Jesús, el gran yo soy. Entonces llegó el momento en que le habló Dios a Moisés y a Aarón en Egipto y le dijo: este mes es el principio de los meses, este será el primero de los meses del año. Hable a la congregación y dígale: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia, un cordero por familia. Óigame bien esa celebración del Cordero Pascual. Y dice el versículo 4, estoy leyendo Éxodo capítulo 12. Si la familia fuere pequeña y no se pueden comer el cordero, entonces llame a su vecino inmediato para que entre los dos se puedan consumir el corderito. Verso 5. Las condiciones para ese cordero eran que tenía que ser sin defecto, macho de 1 añito, tomado de entre las ovejas o las cabras, guardado hasta el día 14 de ese mes, y luego lo sacrificarán en una hora especial entre las 2 tardes. Aquí está hablando ya de unas tipologías hermosas. Cordero sin defecto, y lo tendrían que degollar entre las 2 tardes. Va dando y va insinuando quién debía de ser ese cordero sin defecto: Jesús, el Cordero de Dios, y que tenía que sacrificar su vida en la tarde, a la hora tercera. Luego del sacrificio de ese corderito, tomaban la sangre y la tenían que poner en los 2 postes y en el dintel de las casas donde se había de comer. Usted vaya imaginándose usted, amigo televidente,
la sangre del corderito y usted con un hisopo colocando esa sangre en los postes de la puerta de su casa y en el dintel, ¿no? Y sigue diciendo el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes no leudados, hierbas amargas, ninguna cosa comeréis cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeremos así. Mire cómo debían estar las instrucciones para comerlo. En primer lugar, vestidos, con el cinto ceñido, calzados, con los pies cubiertos del calzado y amarrados, el bordón en la mano, el bastón, y cómalo rápido, apresuradamente, porque es la Pascua. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo soy Dios. La sangre que usted ponga en los postes y en el dintel me será por señal donde ustedes están. Yo veré la sangre cuando venga en juicio y pasaré de ustedes y no haré en vosotros mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día de la Pascua será en memoria, nunca lo olvide, en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante todas las generaciones. Esto será entonces un estatuto perpetuo de celebración. Por eso lo celebramos hoy aquí. Entonces la Semana Santa es el cumplimiento de este mandato, la celebración del Cordero Pascual, que en el Antiguo Testamento derramó su sangre, mancharon con su sangre los postes de las puertas de las casas y el dintel. Y esa señal de la sangre de esa víctima inocente fue la garantía para que en esos hogares no muriera, no entrara al juicio y no muriera el primogénito. Eso es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz. Él es un cordero sin defecto, sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Derramó su sangre y si usted lo invita a su corazón, las puertas de su corazón quedarán impregnadas con la sangre preciosa de Jesús y cuando venga el juicio final, ni a usted ni a mí nos afectará en lo más mínimo. Esa es la similitud, amable televidente. Eso es la Pascua. Vamos a ir a una nueva canción inspirada de Jesús Adrián Romero. Escuchemos estas melodías, dejemos que estas reflexiones nos den la claridad suficiente para entender que aquí no hay ningún misterio, no hay ninguna magia, no hay ninguna religiosidad vacía. Aquí lo que hay es una enseñanza bíblica, una pedagogía del Maestro Divino, una obra profetizada que Jesús cumplió en la cruz como el Cordero. La salvación no depende ni de tu fe, ni de tus obras, ni de tu religión. La salvación depende de la credibilidad que tengamos a la obra que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz, tal como sucedió en el Antiguo Testamento, cuando con el Cordero Pascual y su sangre fue la garantía para la protección del hogar. Asimismo, la muerte de Cristo en la cruz y su sangre derramada es mi garantía para mi perdón y para mi vida eterna.
Créame, querido, amable televidente, créame que la Biblia es un texto, sí, con mucha sangre, claro, porque la vida de la carne está en la sangre, y si el hombre se rebeló contra Dios, debió morir, pero alguien tenía que pagar la deuda por la muerte que yo debo sufrir, muriendo Él en mi lugar. Inclusive que me quiero adelantar un poco antes de la música, vea. Se acostumbraba en la fiesta de la Pascua liberar a un reo y a otro reo matar. Entonces, según la costumbre, trajeron los dos reos, ¿no? Un bandido reconocido del momento, Barrabás, y al lado Jesús, que lo tenían como un impostor, como un apóstata, que siendo hombre se hacía Dios, que siendo hombre decía que iba a morir por los pecados. Entonces pusieron a la gente a elegir a quién quiere que dejemos libre según la costumbre de nuestra fiesta. Dijeron, déjenos libre a Barrabás y que Jesús sea crucificado. Allí está, en ese acto, una gran enseñanza. Los que debiéramos de morir por el pecado, como Barrabás, quedamos libres porque otro murió en nuestro lugar siendo inocente. Si usted, que me escucha, que me ve, se siente con la carga del pecado, venga, lo invito a la cruz de Cristo, crea en su sacrificio a su favor y tenga perdón, salvación y vida eterna. Hay una llamada de un televidente o de una televidente, no sé, y quiero darle paso con el saludo cariñoso en esta semana de reflexión. Que Dios lo bendiga y queremos escuchar su participación. Denos su nombre y de dónde nos llama. Aló. ¿Aló? Sí, aló. ¿Con quién hablo? Habla María Betulia Ortega. Sí. De Terrón, Colorado. De Terrón, Colorado. Dios te bendiga. María Tulia, cuéntame. No, me ha parecido muy excelente este programa, me ha gustado la prédica. Sí. Los felicito y quiero saber dónde, sí. Pues ahí sale en la pantalla donde se congregan, cómo llama la congregación. Bueno, María Tulia. Betulia. Betulia, ¿no? Betulia. Ah, María Betulia, ¿cómo no? Betulia, eso. Bueno, María Betulia, mire, nosotros, bueno, el propósito no es que la gente nos visite en nuestra iglesia, sino que toda la gente como usted, María Betulia, con sus cariñosos conceptos e inquietudes, busque de Jesús, busque de la Biblia, busque de su palabra. Pero usted está cerca a nosotros porque el Terrón Colorado, que es la salida hacia la Buenaventura, nosotros estamos sobre la circunvalación, ya que usted me pregunta, estamos sobre la circunvalación, usted viene de Terrón, coge la circunvalación, y antes de llegar a la quinta, ahí estamos, en la 27, que es la circunvalación, ahí estamos con la calle Tercera, 2731, allí nos reunimos un grupo de personas que amamos a Jesús, que estudiamos la Biblia y que queremos entender el amor de Dios para nuestro provecho y salvación. Y que nuestro deseo es que algunos como usted, María Betulia, tengan la oportunidad de entender la Biblia, de entender el sacrificio de Cristo en la cruz y que todos seamos perdonados y salvos porque Jesús viene. Y viene a establecer un tipo de vida diferente a la que se ha llevado hasta hoy, donde hay tanta dificultad, violencia, guerra y pecado. Y esperamos de los cielos, inclusive que todo el mundo lo hace, todo el mundo ora, cada día se ora en todo el mundo cristiano. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ese día va a llegar, María Betulia y televidentes, va a llegar el día en que Jesús regrese y va a ser pronto. Ya lo veremos en estos resto del día de hoy y en el día de mañana.